Gracias por hacerme acuerdo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Déjenme un segundo. Ok. Bueno, nuevamente, como le manifestaba, vamos a analizar la definición del concepto de epidemiología. Ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia, ya sabemos por qué se sustenta en el método científico, tiene un proceso organizado, sistemático, objetivo, ¿no? Organizado. Tiene lo que se denomina el enfoque epidemiológico, donde se consideran algunos pasos, que es la observación, la recopilación, cuantificación o tabulación de la información para su análisis, y luego hacemos la medida que vamos a ejecutar, los pasos que vamos a seguir, ¿no? Entonces, si hacemos que la ciencia que estudia la distribución, y cuando hablamos de distribución hablamos de lugar, tiempo y persona, y ya sabemos que el comportamiento de las morbilidades es diferente según esas variables, como ya lo hemos comentado anteriormente. Decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes, o sea, cuáles son determinantes, el por qué se producen esos procesos o esas alteraciones del proceso de salud de la enfermedad. Y cuando hablamos de determinantes, tienen que ver con, o sea, nos tenemos que acordar que están relacionados con factores de la gente, con factores del huésped y con factores del medio ambiente, ¿no? Ajá. Entonces, pero no entiendo, ¿qué tiene que ver el agente con esto, no? ¿Usted cree? ¿Por qué de repente? Sería la persona que está portando la enfermedad. Esa sería el huésped. Hay factores de la gente. A ver, les cuento, a ver. Ok, perfecto. Les cuento, a ver. De repente, el bacilo de Koch se reúne con unos amigos y se van al gym y se ponen a hacer gimnasia, ¿no? Y de repente se hacen las bacterias, esta bacteria se hace muy fuerte y se hace resistente, ¿no? Hay factores que hacen que la bacteria se haga resistente. Y aquí viene la pregunta, ¿la bacteria por qué se hace resistente? Pienso yo que ¿Por qué? por el fármaco, por el Exacto, ¿qué estilo de piensa? vida de la persona. No, lo que dijo primero. Los fármacos. Exacto, no es que, no es que el bacilo de Koch decide irse al gimnasio y hacerse fuerte y resistente. Claro. El bacilo de Koch de una manera cambia su resistencia o se hace resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Por el uso inadecuado de fármacos. De repente, hoy por hoy, ¿qué vemos? Vemos propagandas en la televisión donde hacen la vitamina C, como caramelo, que van a la escuela, tome vitamina C. Las personas con gastritis no pueden tomar vitamina C ni cítrico porque les irrita el estómago. No hay ninguna sola medicina que no produzca daño. Todas producen algo de prejuicio y hay que ver los beneficios. Cuando hay más beneficios que prejuicios, lógicamente usamos la medicina. Pero, insisto, toda medicina produce daño. Entonces, la resistencia, o sea, hay cambios en el agente, pero estos cambios del agente están dando porque de repente a un paciente tratamiento, tómelo por 7 días y 2 días ya me siento bien y dejó de tomar la medicación. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, se hacen resistentes a la gente. ¿Por qué? Porque baja la dosis del tratamiento, es baja. O de repente, lastimosamente, eso tenemos que tener muy presente, que a veces nosotros hacemos una prescripción a nuestro paciente y a las finales el paciente podría no tener los recursos suficientes. ¿Y qué pasa? De repente van a las bahías o compran de un lugares ahí, yo he visto que increíblemente donde venden medicina de dudosa procedencia, o a saber si esa medicina tiene verdaderamente sus principios activos, ¿verdad? Entonces viene el paciente y jura que está tomando la dosificación prescrita, pero de repente es subóptima la terapéutica y por lo tanto eso también puede repercutir con la resistencia de las bacterias, en este caso a los fármacos. Entonces podría darse o porque de repente cometemos o habemos médicos, cuando uno comete un error, o sea, no está hablando de gremio, tiene que incluirse. Habemos médicos que podríamos prescribir de manera inapropiada. Entonces también puede promulgar a la resistencia. Por ejemplo, ¿qué vemos ahorita con el SARS-CoV-2? ¿Qué pasó? Todo el mundo, acitromicina. Y toman acitromicina. La pregunta es, ¿eso no podría estar produciendo cambios en el agente y por lo tanto algún tipo de resistencia? ¿Qué opina usted? Claro, sí. Porque tengo entendido que también todo fármaco, como usted mencionó, tiene beneficios a la vez,
prejuicios, pero igual al ingerir un fármaco te está ayudando en lo que estás presentando, pero a la vez está haciéndote daño en otro órgano, se podría decir. O sea, produce trabajar. Todo el mundo toma paracetamol, el acetaminofén. Por lo pronto Claro, tiene una pero tolerancia, en exceso todo es malo. produce una hepatotoxicidad. Pues, entonces, importante saber todo esto de aquí porque, y como le digo, sería importante saber el estatus económico del paciente o prescribir. O sea, lo que les digo, si de repente somos buenos prescribiendo, hacer una buena prescripción y vemos que el paciente podría ir a comprar a un lugar de dudosa procedencia. O sea, tenemos que tener consciente cuándo prescribir, por ejemplo, a veces genéricos. Nosotros decimos genéricos malos. No, hay genéricos que ante mi experiencia profesional tienen muy buenos, o sea, tienen sus principios activos completos y son muy buenos. Genéricos son buenos, aunque hay unos genéricos que no sirven para nada. Claro. Igualmente, los de marca, hay unos que tampoco, siendo de marca, tampoco no han tenido buena Ayuda. respuesta terapéutica. Entonces, entonces es importante que nosotros tengamos una idea clara del entorno del paciente, dónde va, porque para no producir daño. Entonces, en conclusión, ya sabemos que de repente la resistencia está dada no solo por la resistencia o los determinantes, un determinante es cambios en el agente, y estos cambios en el agente podrían estar relacionados con aumento de su resistencia, y ese aumento de resistencia no es porque las bacterias se fueron al zinc, sino porque de repente dosis subóptimas o falta de adherencia a los medicamentos, etcétera. Hoy por hoy esto de las vacunas, hacerlo poco a poco y no hacer una vacunación masiva podría de una u otra manera producir la resistencia del SARS-CoV-2 y esto lo que de una u otra manera podría estar repercutiendo en la formación de las nuevas cepas, por ejemplo. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted cree que, por ejemplo, la Escherichia coli es la primera causante, es una de las causantes de las infecciones de vías urinarias en mujeres? ¿Usted cree que son malos esos agentes? ¿Es mala la Escherichia coli? Mm, ¿Mm? Creo que Si en nos parte, enferman, si nos en enferma parte, va a ser porque ayuda, sí, pero en parte también enferma. ayuda. Ah, bueno, ya sabemos que hay 4 variantes de la saprofítica, la enterobacteria saprofítica, pero estamos hablando de Escherichia coli invasora. Oh, Esa es ya, mala. perfecto. Sí. Ajá, claro. Entonces, siempre pensamos que son malas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Infecciones de vías urinarias por Escherichia coli. A ver, la Escherichia coli es una enfermedad, es un Una, agente, ¿sí? una bacteria. Ajá. Una enterobacteria. ¿Y qué hacen las vías Ujú. urinarias? La pregunta es, de repente vienen una Escherichia coli adolescente y dice, vámonos de picnic, vámonos a las vías urinarias a darnos un paseíto. Y se fueron a invadir las vías urinarias. ¿Usted cree que eso habrá pasado? ¿O habrá conductas en el ser humano que de una u otra manera hacen que las infecciones o esas enterobacterias vayan a la vía urinaria? ¿Qué cree Claro, usted? las conductas de las personas, la alimentación, todo depende de la alimentación. La alimentación, Entonces, ¿cómo hace que, pero con la el alimentación, cómo se van a las vías consumo urinarias? No, pues yo vengo y me ellos, pone, pero yo le estoy haciendo referencia a que cómo llegó la Escherichia coli a producirse una infección de vías urinarias. Porque decidieron viajar y se fueron de campamento a las vías urinarias las Escherichia coli. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron allá? Fue en por culpa la de ellas, conducta, por las conductas. ajá, del ser humano, ajá. ¿Como cuáles? Eh, Principalmente creo yo que en el consumo de alimentos, estas, estas bacterias, estas enterobacterias, forman parte del tracto gastrointestinal y al consumir estos alimentos contaminados como la carne picada, que es cruda o poco cocida, esto hace que estas enterobacterias salgan de su sitio y vayan
a producir otro tipo de enfermedad, como estamos refiriéndonos a las infecciones vaginales. No le cuento que no es la respuesta, No es porque la son respuesta. enterobacterias, que están ahí. El humano lo Oh, lleva hacia la vagina o hacia el tracto urinario. ¿Cómo? Con mala higiene personal. De repente es más común estas infecciones en mujeres, las mujeres tienen la uretra mucho más ancha y todo. Y hay quienes se limpian, por ejemplo, sobre todo niñas, ¿no? De atrás hacia adelante y ahí pueden claro, llevar los clientes. Y en los adultos ¿verdad? también hay relaciones sexuales contra natura, ¿no? Tienen relaciones anales y después vaginales y hay otra forma de llevar enterobacterias. Pero no es porque También. lo que quiero, el chip, no es que las bacterias son malas, son seres vivos, y ningún ser vivo quiere morir, tienen que hacer estrategias para perpetuarse como especie, y como quieren perpetuarse como especie, bueno, hacen cambios, mutaciones y cosas así, pero a la larga no son precisamente porque ellas lo decidieron así. Bueno, ellas buscan sobrevivir, pero eso es como una respuesta ante las agresiones que el humano hace o a la higiene personal o actos de no adherencia a los medicamentos, que no se protege, etcétera. ¿Sí me iba a entender? Entonces, Sí, estamos analizando el concepto de epidemiología y estamos hablando que los determinantes están relacionados con alteraciones de la gente y ya hemos descrito algunos ejemplos de cómo el agente podría producir alteraciones de este proceso de salud de enfermedad. ¿De acuerdo? sí, Un gusto haberla saludado. Cuídese. igualmente. Sí. Chávez. Sí, doctor, yo creo que le compré. Ok. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, está bien. ¿Cómo estás? Hoy ya jugaba Ecuador, creo, ¿no? ¿Mandé? Ganó, perdió. Hoy ya jugaba la selección del Ecuador. Ganó, perdió, ¿qué pasó? No sé. Ah, también, estado full ahorita con lo del asesores de la ministra están aquí y mantenido. Mañana hay una reunión y estoy preparando información. Pero bueno, a ver, estamos hablando de los determinantes, ¿no? Y decíamos que hay cambios en el agente que podría alterar el proceso de salud de enfermedad. Pero también usted cree que puede haber, a ver, cuando hablamos de determinantes nos acordamos agente, huésped y medio ambiente. Ya hablamos del agente, cómo esta alteración del agente puede producir Medio. cambios en el proceso de salud de enfermedad. Y cuando hablamos del medio ambiente, ¿de qué manera puede alterar el medio ambiente al proceso de salud de enfermedad? Cuénteme, ¿qué cree Eh, usted? cuando se habla del medio ambiente, más bien sí puede causar algún tipo de problemática en lo que es en la salud en la población. Digamos, como usted lo mencionó en la clase pasada, dijo sobre cuando existen las inundaciones y Claro, cuando existen las lluvias fuertes y eso, eh, toda esa agua que se va estancando, si se puede decir, en esos sitios donde el mal alcantarillado, donde también existen los que son las ratas y eso, las personas que caminan por ahí, por esa agua, lo de las lluvias, puede más que todo eh, contraer una infección que usted dijo que era la de lectospirosis, le dije. ajá, Lectospirosis. ajá. Lectospirosis. Yo le dije que yo quisiera que al fin del curso usted diga inundaciones, lectospirosis. Y O la de vengan bosques era la de leishmaniasis. La lux, luxomía son los, la luxomía es el vector que transmite la leishmaniasis. Si yo pienso en que alguien tuvo una penitenciaría en un lugar con aislamiento, pienso en meningocosis, ¿sí? En un meningococo, ¿no? Una meningitis meningocócica. que Entonces eso se siempre hay puede que, encontrar en las zonas tropicales y subtropicales y que más bien que existía como un tipo de un brote cuando también hacían las carreteras y ya, por eso es que las personas los trabajadores más que todo. claro, cuando estamos invadiendo ciertas zonas, o sea, ahora, aquí viene una reflexión. Yo sí le comentaba en la clase anterior el hecho de que, eh, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad, y yo le decía que la terminal terrestre Pascual o la vía San Borondón, que eran arrozales,
hay gente que se ha ido a poblar ahí, pero esta Ujú. gente vivía comúnmente en las partes urbano marginales de Guayaquil y de repente alcanzan algo de desarrollo económico y se van a vivir por allá. Y esto quedó botado, no, vinieron de otras provincias, de otros lugares y vienen a vivir ahí. Es decir, este cambio, este flujo de las poblaciones de un lugar a otro repercute en el ambiente y el ambiente va a repercutir sobre el hombre. Y de repente Ujú. gente de otras provincias que viene con cultura diferente, porque el comportamiento de la gente de la costa, de la sierra es diferente, que son diferentes, igual con la gente del oriente, igual con la gente de Galápagos. Son como visiones diferentes. Es más, la gente de Guayaquil, comparen con la gente de Manabí, súper cultura, súper que diferente a pesar que están en la misma costa. Entonces estos cambios poblacionales, esta migración, ahorita que están viniendo de gente de otros países inclusive, a vivir en hacinamiento, entonces, ¿eso qué puede producir? Lógicamente estamos más desechos, puede producir malos condiciones de salubridad, que bajo los puentes, una serie de factores que pueden repercutir en el medio ambiente. Y eso puede repercutir lógicamente dentro del proceso de salud de enfermedad. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Ok. Bueno, un gusto verla saludado, ¿verdad? Cuídese, pase gracias. bien. Ok. Ok. Hernández. Hernández. Otra falta. Insúa. Sí, doctor, ya prendo la cámara. Hola, doctor, ¿me puede ver? Sí, la puedo ver. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Gracias. Gracias a Dios, bien. A ver, entonces estamos hablando de la definición del concepto de epidemiología. Disculpe que sea reiterativo, yo sé que está grabado, pero me gusta repetir con la finalidad de ir asentando el conocimiento. Epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes. Cuando hablamos de determinantes, tengo que acordarme del agente, que hay cambios en el agente que puede alterar el proceso de salud de enfermedad. En el ambiente, cambios en el ambiente, puede alterar también el proceso de salud de enfermedad y el huésped. ¿Y de qué manera puede estar repercutiendo o alterándose el huésped en el proceso de salud y enfermedad? ¿Qué se le ocurre? Cuéntenos. Bueno, hablando del huésped, yo creo que incluyen todo lo que mencionó anteriormente. También depende del entorno del huésped, de cómo, de sus hábitos, de su cultura y de su ambiente en el que se maneja, y dependiendo también del tiempo y del clima, porque todas esas cosas van a influir en el huésped y en la enfermedad que pudiera contraer según el tiempo. Bueno, el clima es otra cosa, estamos hablando del huésped. A ver, le cuento un ratito, a ver. Lógicamente, hay cosas que es por lógica, ¿no? Que el huésped varía según la edad, uno de repente, las enfermedades eruptivas de la infancia, uno es mucho más fuerte a cierta edad, y a mi edad empezamos a hacernos viejitos, empezamos a hacernos susceptibles a cierta enfermedad. Pero eso varía, ¿no? Según la edad. A ver, pero hablemos de otra cosa, hablemos de otra cosa. ¿Qué tal? Usted sabe, de repente, usted ha conversado con su mami, con su abuelita, de cómo cocinaban antes. O Era un poco más, sí. mucho más natural. ¿Cómo no le escuché? Todo era mucho más natural, era menos procesado porque no tenían acceso a todos los químicos que hay ahora de fábrica. ¿Y en qué Este, cocina? ¿Y en qué cocina? ¿Cómo es mi cocina? Con Claro, materiales, cocina a gas, ¿eran a gas o a carbón? eran a carbón, no eran a gas. Imagínese, cocinaban a carbón. ¿Y si sabe cómo planchaban las abuelitas y bisabuelitas? ¿No le han contado? No, no, eso no ¿No ha conversa. visto, No, no ha visto no ha visto usted las planchas antiguas? No, antes eran unas planchas, no, primero la plancha era pesadísima y ahí la abrían y le ponían carbón caliente, ahí la brasa de carbón y con eso calentaban y así planchaban y le ponían almidón a la ropa, ¿sí? Entonces imagínese usted una mujer de antes, ¿no? Cocinando a carbón y dale abanico, abanico para encender. Ahorita ustedes hasta para encender la parrillada, cuando hacemos la parrillada, ponle el ventilador ahí. No, pero antes con el abanico y para encender la llama, ¿no? A ver, planchaban con eso de ahí. Y
pregúntese a su mami, usaba Pampers o pañales desechables. Usted sabe que no. Antes se usaban, eran pañales de tela. No, ¿Sí sabe? Pañales de tela. Y yo no sé qué mismo gesto que lavaban los pañales, pero tenían que tener una hora de lavado, porque no podían lavarlo a las 6 de la tarde porque le coge el sereno. Yo no sé qué era el sereno, pero no podían tender los pañales porque le coge el sereno. Por lo que quiero decir, imagínense, una mujer de antes que cocinaba con carbón, tenía que lavar a mano los pañales. Bueno, ¿cuántos hijos tenían? Antes tenían un hijito y nada más. tenía mucho más que ahora. Claro, pues tenía. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Uy, eres floja. 5, 6, de 7. Antes 7. Imaginen lavar de pañales de 7 muchachos. Cocinar en carbón y darle el abanico. Esa plancha que tenía que calentarle y ponerle almidón y todo ese tipo de cosas. Todo eso hacía la mujer de antes. Y lavar, bueno, ahí usaban lavadora, no, lavar a mano con jabón, ¿sí? En barra y se ponían a lavar la ropa. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Usted cree que el modo de enfermarse o el proceso de salud de enfermedad es lo mismo en las mujeres de hace 30 años que las mujeres de ahora? No, ahora ¿Por somos qué no? mucho más sensibles porque las respuestas tampoco tanto. Entonces, es una mujer que es tan hiperactiva, que se ponía a abanicar y se tenía que mover así, porque estaba en movimiento de cintura, tenía que darla a la hamaca para que el niño que está dormido en la hamaca cocinaba, abaniqueaba y era múltiple función. Si le cuento a mí, que usted no debe creer que yo no soy tan joven, mentira, no han de creer ya, 51 años ya tengo. Pero, ¿quién era el control remoto en mi casa? Yo. A mí que decía, cambia de canal, tienes que levantarme el canal. Después hey, cambia el otro detrás. Y lo triste es que a veces no coge la señal y quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Y uno tenía que quedarse ahí para que se vea señal. O que mueve la antena, no la mueva. Y uno era ahí la antena, uno era el control remoto. En cambio, ustedes, ¿qué ahorita? Alexa, prende Ahora la en cambio televisión. de la cama. Claro, ok Google o Alexa, prende la televisión. O si no, para cambiar de canal, dice canal. Ecuavisa. ¿Qué Ecuavisa? Ustedes son Fox, ¿sí? HBO, Warner Brothers. O sea, súper que diferente. Ahorita con comando de voz nada más. ¿Sí? Entonces, es diferente cómo se comportaban antes a cómo se comportan ahora. Ahora hay más sedentarismo, antes era mayor movimiento y por tanto eso va a repercutir en el estado de salud de un individuo. Les cuento, no es que me guste el chisme, pero les cuento, miren. Antes se reunían la familia en la casa de la abuela, los 4, 5, 6 hermanos, porque eran 10 en la familia, pero siempre faltaba alguien, y eran 5 o 6 hermanos que iban a la reunión, iban con los hijos, y los hijos no eran uno por familia, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 por cada hijo, o sea, sí, cada familia con 3, 4 hijos. Y se armaban los relajos. Todos los domingos no faltaba uno que se cayó, uno que se rajuñó, un par de que se peleaban. Los adultos se peleaban porque los niños se peleaban. ¿Y qué pasaban los niños? Entra, jugando pelota, jugando, haciendo bulla y todo, cosas así. Entonces los niños de antes sí quedaban, y la cantidad de niños. Ahora, ¿qué pasa? Una reunión familiar. ¿Cuántos hijos no son? 2 o 3 que se reúnen, nada más. Póngase ya las familias numerosísimas de ahora. Bueno, son 4, numerosísimas. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. El más valiente tuvo 2. ¿Y qué pasa? Los hijos, ¿dónde están? Afuera jugando pelota. No, se suben al cuarto. ¿Sí? ¿Y quiénes es que hacen bulla? Porque antes están conversando los adultos, los niños corriendo en el vale. No hagas bulla, no pasa. Ahorita, ¿quiénes son los bulliciosos? Los adultos. Pon el karaoke. Y ahí se pone como Shakira, Thalía, el Maluma.
Y cuando de repente, ¿qué pasa? Oye, ¿y los muchachos? Oye, no se escuchan los muchachos. Y van despacito, despacito, abren la puerta, están los 3, 4 primos que con su tablet o con su celular. Y, y uno le dice, ¿y por qué no juegan entre ustedes? Estamos jugando entre todos, pero online. Y se pone a jugar online. Entonces, o sea, no sé si me estoy tratando, o se está tratando de hacerme entender la idea de que hay una serie de factores, una serie de comportamientos que hacen que el proceso salud-enfermedad sea diferente. Y eso de una u otra manera es el análisis. O sea, esto es un proceso dinámico. El comportamiento de las personas de antes es muy diferente que el comportamiento de ahora. Estamos hablando de hace 50, 100 años, no, estamos hablando de hace 20 años. Alguien le decía, pásame el celular. ¿Qué pásame el celular? Pásame el teléfono, el cable no lo permitía, porque el cable o el inalámbrico, uno salía hasta la puerta un poquito más allá y no, te tenía que acercar a la base porque no había buena señal. Y cuando uno en ese tiempo, bueno, tenía un buen inalámbrico, se iba hasta la esquina a hablar por teléfono, porque tenía una capacidad, una señal más o menos de unos metros. Y ahorita increíble que face to face puedes hablar por celular. Entonces, estas modificaciones, estos hábitos, este comportamiento son factores, hay una serie de determinantes que hace que el proceso de salud y enfermedad varíe de un tiempo acá, de un momento a otro. Lastimosamente los jóvenes de ahora que pasen así, pronto le va a salir una vértebra así que pasan con el celular. Entonces, esto, que se bien es cierto, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, porque hay mucho sedentarismo y ahorita vemos inclusive obesidad. ¿De acuerdo? A ver, ya volví, estamos hablando de la definición de epidemiología. Hasta aquí, ¿cómo va la definición? A ver, dígame, la epidemiología es la A ver, desde el comienzo hemos dicho que sí, la epidemiología es una ciencia que se va a encargar del estudio de la distribución y los determinantes de los procesos de hasta ahí salud y nomás. enfermedad. Ya está, bueno, hasta ahí no importa, ya. Hasta ahí vamos en el concepto y ya sabemos que tenemos que acordarnos de lugar, tiempo y persona cuando hablamos de distribución y cuando hablamos de determinantes, hay una serie de condiciones, tanto de la gente, del ambiente, del medio ambiente, que puede repercutir en el proceso, en el salud de enfermedad, en el estado de salud de enfermedad de la población. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Un gusto haberla saludado, ¿ok? doctor. Malacatus. Malacatus a la una. Buenas tardes, doctor. Ya enciendo la cámara. Ok. Aquí hay un error. Porque Chávez me dio lección un ratito. Ahora, sí, sí. Chávez faltó, pero me dio una lección y participó. Usted tiene lección también. Ah, no, no, no. Está caro, ¿no? Ok, ya estoy por acá. Estaba Doctor, pensando en vos disculpe, ahí. soy Carbo, me hace falta la asistencia. A ver, no, a Si ver. me podría poner, por favor. No, 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 no. Esta es la asistencia del día de hoy. Ajá, no tengo. No, 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 sorry. No, no. La idea es la siguiente. Esto no es asistencia, esto es participación. La participación en clase. Sí, acabo de ¿Sí? participar, no hace mucho, doctor. Sí, pero aquí usted y Yerjev tienen lecciones y automáticamente, como están aquí como lecciones, eso también es participación. No se Ok, preocupe. perfecto, no se preocupe, listo, gracias. Ok. Sí, les recuerdo que las asistencias, de una vez, no sé si, ojalá que después conversamos cuando estemos con Roca. Por ejemplo, ella tuvo 5 intentos de conectarse con el Blackboard, pero tuvo solo un 25 minutos dentro de la clase. Entonces eso es falta, ¿ok? Tenemos que tener el 75% de asistencia. Ok, estamos acá con la señorita Aurora. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué se cuenta? Bien, doctor. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Y vamos a continuar. Hasta aquí está claro con lo del proceso de epidemiología, ¿no? ¿Qué es la epidemiología? Sí. Entonces ya sabemos qué es la epidemiología. Vamos a seguir avanzando. Aquí.
Ya. Cuando nosotros hablamos de determinantes, aquí yo tenía otra diapositiva para explicar el hecho de que hay factores relacionados a la gente, al huésped, el medio ambiente. Por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, en la parte individual, quien tiene el hábito de fumar, ya sabemos que el cigarrillo se ha comprobado ya en diferentes estudios que produce enfisema. Se ha comprobado en muchos estudios que produce cáncer de pulmón. Entonces hay una serie de alteraciones que pueden producirse por el consumo del tabaco. Entonces ahorita vamos al siguiente componente del concepto. Ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes del proceso salud-enfermedad. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? Hello. Todos los eventos que son objeto de vigilancia e investigación epidemiológica. Ya, miren, cuando nosotros hablamos de epidemiología, epidemias, muertes, enfermedades, eso es lo que se nos ocurre cuando hablamos de epidemiología. Pero como ustedes se dan cuenta, yo no pongo aquí la distribución y determinantes de las morbilidades, de las enfermedades, ¿no? Sino que hablo del proceso salud-enfermedad. Porque epidemiología no solo se pone a contabilizar cuánta morbilidad, es decir, cuántas personas se enfermaron, que cuántas personas se murieron, sino que también analizan las conductas de riesgo. Y no solo las conductas de riesgo, sino que estamos ahí, la epidemiología también analiza o considera, vamos a ponerlo así, o también considera los estilos de vida, por ejemplo, cosas positivas. Si de repente alguien hace ejercicio, hace actividad, miren como vemos aquí en el grafiquito, personas mayores están activas, entonces son conductas, aquí he puesto conductas de riesgo, pero también conductas o medidas preventivas, ¿no? Medidas preventivas que se hacen, como por ejemplo la no ingesta copiosa de de carbohidratos, de ciertos azúcares, o sea, cambiar el estilo de vida de manera positiva. Es decir, cuando yo estoy haciendo una investigación epidemiológica, aquí hay bastantes enfermos, uy, pero acá no, casi pocos se enferman. Acá se mueren poquitas, o sea, se mueren tempranamente, y acá incluso como que la gente dura un poquito más de tiempo. Acá se presentan ciertos gastroenteritis o problemas gastrointestinales, acá menos. Entonces, ¿cuáles son los factores o estilos de vida positivos también? O sea, epidemiología no solo ve las cosas negativas, sino que ve también las cosas positivas, ¿no? Como vemos aquí, personas que de repente se hacen controles de la presión arterial, controles de su azúcar, personas que se inmunizan. Por ejemplo, ahorita estamos que hay personas que quieren vacunarse, otras que no quieren vacunarse, qué sé yo, gente que hace ejercicio, no hace ejercicio. Es decir, lo que quiero decirle con esta presentación es que la epidemiología no solo ve enfermedades, sino que analiza el proceso salud-enfermedad. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué cosas positivas usted cree que hay hábitos positivos? Por ejemplo, ahorita que estamos con la pandemia. Realizar ejercicio, comer comida saludable. Claro, ahorita será importante el lavado de manos, por ejemplo. Sí, Eso es un hábito positivo. Tiene. Sí. Será positivo el uso de mascarilla. También. Yo, si usted me pregunta a mí, yo le digo, puede ser, es relativo, porque la idea es que yo veo que hay gente que usa mascarillas y se la ven más sucia esa mascarilla, o de repente la tienen 2, 3 días y como que no. Es más, tienen aquí de mascarilla de Hello Kitty, de los Simpsons, de cualquier estilo, y a la final es, ¿qué tanto protege? O sea, no es lo mismo una mascarilla N95. Las N95 que son filtros de carbono sí te pueden durar 3 o 4 días, esas mascarillas. Entonces, en cambio las quirúrgicas te pueden demorar de uso de 4 horas. Pero todo es relativo. Yo cojo una N95 y de repente cojo la doble, la guardo en el bolsillo, o estoy en un clima caluroso, sudo demasiado, o de repente se me marchó. Eso no me dura ni 12 horas. O sea, no es, o sea, sí es una medida preventiva, pero siempre y cuando se lo use de manera adecuada, porque de todos modos, si lo usamos de manera inadecuada, ahí se puede depositar algún tipo de, se humedece y se puede
proliferar bacterias. Entonces tenemos todas esas cosas, hace la epidemiología, tratar de analizar todos esos factores que podrían repercutir, como decía, dentro del proceso de salud de enfermedad. Hay cosas que pudieran parecerse positivas, pero hay que analizar lo que tanto, cuál es el impacto que estas medidas pueden tener. ¿Ok? Eso vamos a tratar de ver cuando sigamos estudiando el fin del curso. Esperemos tener algunas respuestas a través del análisis epidemiológico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Un gusto haberla saludado, Monar. Presente, doctor, ya prendo la cámara. ¿Me ve? ¿Me ven? Solo. Ahora sí la veo. ¿Qué tal? Ya. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, ¿Todo bien? bien, gracias. Ujú. Bien, ya me alegra mucho. Entonces, sigamos analizando un poquito el concepto de epidemiología. ¿Hasta aquí me puede decir el concepto de epidemiología? ¿Hasta dónde vamos? Ya, como dijo Martina, creo que esta es la ciencia que se encarga del estudio de los determinantes y la distribución de los procesos salud y enfermedad, que Okay. este Por ahí estudio... vamos. Por ahí Ah, vámonos. sí. Por ahí vamos. Pero mire, quiero que tengamos, y por favor, atención en esta parte todos, por favor, atención. Miren, escuchen lo que voy a decir. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de los determinantes. La distribución de los determinantes. Esa es una cosa. Que no es lo mismo decir eso que decir la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes. No la distribución de los determinantes, sino que estudia la distribución y los determinantes. ¿Sí, se nota la diferencia? Sí. Entonces, porque yo digo, si estudia la distribución de los determinantes, digo que estos son los determinantes y los determinantes se distribuyen así, los determinantes se distribuyen así, así. No, no, no. Es la ciencia que estudia la distribución, cómo se distribuye la enfermedad. Y los determinantes, o sea, los factores, y estoy cayendo en un error, que estudia la enfermedad, no estudia el proceso de salud de enfermedad, porque no, la epidemiología no solo es enfermedad, estudia la distribución del proceso de salud de enfermedad y cuáles son los determinantes que condicionan, determinantes que pueden ser de la gente, del cuerpo, del medio ambiente, que condicionan a que un grupo poblacional tenga una alteración en el proceso de salud de enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces ya está claro por qué la epidemiología no solo estudia, hablamos de epidemiología, estudia el proceso de salud y enfermedad porque no solo se encarga de estudiar a los enfermos. Ok. Y la última. A ver, aplicación para prevención y control. Ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes del proceso de salud de enfermedad para la aplicación de medidas de prevención y control, ¿no? Entonces, Sí. el propósito último de la epidemiología es esto, ¿no? Aplicación de las medidas de prevención y control. Entonces, imagínense que yo cojo la información del proceso de salud de enfermedad y hago un super, ultra, hiper, mega análisis y tengo la información. Les cuento, la información no sirve para nada. Es más, les digo a ustedes que el tener conocimiento no sirve para nada. El conocimiento no sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo el conocimiento de que fumar es malo, porque produce enfisema, cáncer, pero yo fumo, ¿me sirve el conocimiento? El conocimiento no sirve si no se lo aplica. El conocimiento no sirve si no se lo usa. ¿Ok? Entonces, si yo sé que tomar energizante es malo, ¿de qué me sirve el conocimiento si yo tomo energizante? Si yo tengo el conocimiento que el hecho de los ácidos trans, por la saturación de los hidrogeniones, de las grasas, que se usan en las frituras, las salchipapas, estamos estudiando en la madrugada, vámonos por acá en las salchipapas en las 12, 11 de la noche, eso es malo, pero lo hacemos. ¿Para qué me sirve tener conocimiento? Entonces, recordemos siempre, el conocimiento no sirve
si no se lo usa. El conocimiento no sirve si no es, en caso de epidemiología, la información es para la acción. La información es para planificar estrategias, para gestionar recursos, ¿sí? Es decir, para la toma de decisiones. Entonces, el fin último de la epidemiología es este, ¿no? Que es la información para la aplicación de medidas de prevención y control. ¿Cuáles son las acciones que nosotros hablamos de prevención y control? Son la promoción, o sea, antes que la persona se enferme, uno hace una promoción. Si ya la persona ya hay factores de riesgo, hacemos prevención, y si está enferma, hacemos restauración. ¿De acuerdo? ¿Me hice entender? Sí. Ya, ahorita creo que más adelante vamos a hablar de las 9 preguntas epidemiológicas. Miren, vamos acá. Vamos de una vez. Es en clase posterior que se habla, o dentro del sílabo, está sobre las preguntas epidemiológicas. Pero vamos a hacerla de una vez aquí. Miren, en el momento que yo digo la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución, bueno, hay algo que se denomina las preguntas epidemiológicas. En todo proceso investigativo se utiliza la pregunta epidemiológica. Cuando yo voy a hacer una investigación, lo primero que se viene a la cabeza, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿No? Ya sabemos que yo estudio de acuerdo cuando yo identifico algún problema, cuando identifico algo que está pasando, ahí yo empiezo a hacerme las preguntas previas a una investigación. Entonces, estas preguntas epidemiológicas yo quiero que ustedes las relacionen con el concepto. Es la ciencia que estudia. ¿Qué va a estudiar? Antes de qué va a estudiar viene la primera pregunta epidemiológica, que es la identificación del problema. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, esa es la identificación del problema. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué? ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de distribución, ¿de qué nos acordamos, señorita? Cuéntemelo. De las variables lugar, tiempo y persona. Exacto. Cuando nosotros hablamos de las preguntas epidemiológicas, nos tenemos que acordar del lugar, tiempo y persona. La pregunta epidemiológica del lugar es ¿dónde? Lugar. Tiempo. ¿Cuál sería la pregunta de tiempo? Estacionalidad, el tiempo en que comenzó el evento. O sea, repito, a ver, lugar, es decir, ¿dónde es el problema? Esa es la pregunta, ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? ¿Sí? Persona, ¿quién? ¿Sí? Y agregamos una pregunta que es la de cuántos. Es decir, la primera pregunta epidemiológica hacemos que la identificación del problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? La segunda pregunta, o sea, las siguientes preguntas epidemiológicas, las siguientes están relacionadas con la distribución, es decir, estamos hablando de las preguntas de magnitud. Y las preguntas de magnitud, yo me acuerdo, de acuerdo a la variable epidemiológica, lugar, tiempo y persona. Y le agrego cuántos. Esas son las 4 preguntas epidemiológicas de magnitud. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de determinantes, ya sabemos que nos acordamos. ¿Qué es un determinante? Son los factores capaces de generar un cambio en el estado de salud. Exacto, hablamos de determinantes, decimos, tiene una pregunta. ¿Cuál pregunta sería? Yo analizo y ¿por qué más se enferman los hombres? ¿Por qué más en niños? ¿Por qué este cuadro clínico? ¿Por qué los que hacen ejercicio se enferman menos? ¿Por qué este estilo de vida? O sea, la siguiente pregunta es la que se denomina pregunta de análisis y está relacionada con los determinantes, que es el por qué. ¿De acuerdo? ¿Sí ves cómo estamos relacionando las preguntas epidemiológicas según las variables, según el concepto, perdón? Y ya sabemos que las siguientes preguntas que vamos a realizar para completar las 9, faltan 3 preguntas, ya se me olvidaron cuáles son. A ver, si usted va a hacer una investigación, entonces, ¿qué usted cree que es lo primero de que debemos hacer?
eh, observar, investigar. Sí, voy a investigar, pero cuando yo voy a hacer una investigación, ¿qué es lo que yo tengo que saber primero? Eh, o sea, el tema que voy a investigar, Sí, lo que voy a yo no, buscar. sí, yo no voy a descubrir el agua fría. De alguna manera yo tengo que saber, yo voy a investigar sobre esto, ¿qué habrán hecho sobre, qué se habrá estudiado sobre eso? ¿No? Entonces, una pregunta epidemiológica en una investigación, ¿qué se ha hecho sobre este tema? ¿Verdad? Entonces, si ya se ha hecho, hay que saber qué resultados tuvieron, ¿no? Si yo tengo un estudio que ya se ha hecho, ¿para qué lo voy a hacer yo? Ah, el conocimiento es falseable, no hay estudios malos. Bueno, pero ahorita como estamos en otro objetivo de la clase, la lógica es asentar la idea de que si yo voy a hacer una investigación, yo tengo que saber qué se ha hecho, tengo que saber qué resultados tuvieron. Y la última pregunta es, ¿qué más puedo yo hacer? Entonces, esas son las preguntas epidemiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, entonces hay preguntas, hay las preguntas de identificación del problema, las preguntas de magnitud, las preguntas de análisis y las preguntas relacionadas con las medidas ejecutadas. Me dije entonces qué se ha hecho, qué resultados tuvieron y qué más se podría hacer. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Miren, aquí cuando yo no les había tocado, cuando abrimos el concepto, miren, la epidemiología es la ciencia que estudia, aquí está la primera pregunta epidemiológica. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, vamos a hacerle eso. ¿Sí? Hablamos del enfoque epidemiológico. Cuando hablamos de distribución, nosotros hablamos de las preguntas de magnitud, que es quién, dónde y cuándo, y le agregamos cuántos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Relacionado con el concepto. Cuando hablamos de determinantes, nosotros vamos a hablar de la causa, el efecto. Vamos hablando del por qué, ¿no? Y esas son lo que se denomina, eso es epidemiología analítica. Y ahí viene la pregunta del por qué. Y cuando hablamos del proceso de salud de enfermedad, estamos hablando de qué se ha realizado, qué resultados tuvieron y qué más se puede hacer. Esas son las 9 preguntas epidemiológicas. Cuando yo resuelvo las preguntas epidemiológicas de magnitud, es decir, si hago una investigación y digo, mira, el problema es este, más es frecuente, se produce en tal lugar, comúnmente esto se presenta el primer trimestre del año, más se enferman niños, adultos, hombres, mujeres, distribución de la enfermedad o del evento salud según los grupos etarios, y después cuantifico. Cuando yo hago eso, en una investigación estoy haciendo lo que se denomina epidemiología descriptiva. Cuando yo vengo e interiorizo el por qué esto, por qué más en niños, por qué hubo inundaciones, por qué hubo una repercusión, por qué la gente no se vacunó, por qué la gente no se hace ejercicio, la gente está chévere porque se hace ejercicio, porque come saludable. Es decir, cuando yo respondo, analizo los determinantes y respondo a la inquietud del por qué, estoy haciendo lo que se denomina epidemiología analítica. ¿Sí? Aquí lo mismo que dije hace un momento, cuando hablamos de la descripción según lugar, tiempo y persona, estamos hablando de epidemiología descriptiva. Cuando hablamos de los factores determinantes, porque hay factores económicos del ambiente, del individuo, de la gente, qué sé yo, estoy hablando de epidemiología analítica. Por la idea de que todo este análisis tiene que terminar, por ejemplo, la información yo la cojo de la población para hacer estos análisis. Y estos análisis vamos a planificar las intervenciones de salud que vamos a realizar sobre la población. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Analicen el concepto y vamos a hacer, denme 2 minutos, voy a hacer un break un ratito, ¿ok? ¿De acuerdo? Pilas con ese concepto y repásenlo. Un minutito.
Y estoy aquí de nuevo, ¿cómo vamos? Ajá. Plaza. Hasta el doctor, ya entiendo la cámara. Qué bien. Ahí se ve. Si se ve. Demos tiempo que de repente la gente se fue a lavar la cara, fue a tomar su cafecito. ¿Sí? ¿Cómo estamos, Plaza, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo está entendible hasta ahora. Ok. Dame un minuto, ¿sí? Pónganse pilas que voy a hacer un sondeo, ¿ah? Sí, sí. Vamos a hacer un sondeo. Estoy tiempo porque le dije un break, porque está la gente loca por aquí con esto de las variantes, pidiendo información. Vamos a ver qué les pregunta. Sí están todos, ¿verdad? Esperemos que sí. Para iniciar, y voy a hacer ahorita un sondeo, y tienen por favor un minuto, ¿ya? No pueden hablar y contesten las preguntas. Llame a la persona que falta. 5 segundos. ¿Quién me falta? Ahí están todos. Ok. Un gusto, Plaza. ¿Cómo estamos? Ya vamos a seguir con el concepto de epidemiología. Vamos a la presentación. Ok. Vamos por... Ya sabemos el concepto de epidemiología, sabemos su definición. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre... un poco aquí. Sobre la importancia y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy compartiendo pantalla, me estoy olvidando. Ok, anyway. Ok. Ayúdame por favor con la lectura, ¿no? Importancia y aplicación de epidemiología. Ayúdame con la lectura. Ok. 1. Medición del nivel de salud de las poblaciones con la finalidad de eludir la etiología, las causas de la enfermedad. 2. Identificar los problemas o eventos de salud. Incidencia, prevalencia, magnitud, tendencias, brotes y epidemias. 3. Identificación de grupos de riesgo.
4. Determinación, la distribución geográfica de enfermedades o eventos. Ya. Ok. Sí, bravo. Sí, hay falla de semántica ahí. Tienes toda la razón. Ok. Entonces, la idea es que yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el uso y las aplicaciones de la epidemiología? Yo les voy a hacer así, ¿ven? ¿Qué estoy haciendo? Imagínense que es una cinta métrica, ¿no? Medición. Medición de las condiciones de la salud. Ese es un uso y aplicación de la epidemiología. Cuando yo hago una especie, veo el, el monitoreo de manera periódica, sistemática, la información. Yo sé cuál es el comportamiento de una enfermedad. ¿Sí? O sea, lo normal, como normalmente, la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Entonces yo sé cómo se presentan los eventos en hombres, en niños, más en adultos, en cierta estacionalidad, y eso me permite a mí de una u otra manera saber cómo es lo normal. De tal manera que si yo veo algo que no es anormal, que no es normal, que no es regular, eso se me enciende una alarma y lógicamente yo ahí tengo que hacer la, 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 la intervención. Les cuento que John Snow, por ejemplo, en Inglaterra, viene y solo hizo, hay un problema de enfermedades gastroentéricas. Y por cada enfermo, en el mapa de Inglaterra, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito. Cuando se dio cuenta que la mayor cantidad de puntos estaban en un sector y acá había menos puntos. Entonces, ¿por qué será? Entonces, simplemente, como era un cuadro gastroentérico, ¿de qué se abastecen agua esta gente de acá? De esta empresa. ¿De qué se abastece agua esta persona de acá? De esta empresa. Él cerró la empresa, hizo cerrar esa empresa y se controló el brote de la enfermedad gastroentérica. Es decir, el hecho de correlacionar una variable con otra, yo podría elucidar la causa del por qué se produce un evento de salud. Él lo hizo simplemente así. Y era un brote que se dio de cólera, pero él ni idea que era el brote de cólera. Simplemente relacionó haciendo puntitos y relacionó dónde producían agua. Entonces, para eso nos sirve la epidemiología. Como decía, identificar, yo en las clases anteriores les dije, y voy a seguir repitiéndolo esto, de que comúnmente los casos graves y las muertes de neumonía se dan en las edades extremas, niños y en adultos. Y eso es lo normal. La curva tiene siempre forma de C, más muertos en niños, más muertos en adultos. Pero de repente, en el año 2009, adultos jóvenes se enfermaron más. Entonces, chuzo. De repente yo puedo detectar un brote de epidemia. ¿Por qué? Porque yo sé cómo normalmente se comporta y cuando hay una alteración, chuzo. Para eso también me sirve la epidemiología. Me permite ver que se enferman más hombres, más mujeres. O más en esta localidad, los rurales, más en lo urbano, más los que viven aquí, más en esta condición. O sea, también me permite identificar cuáles son los grupos que tienen mayor riesgo de producir o de enfermarse. Para eso nos sirve también. Y ver cómo se distribuyen los diferentes eventos de salud. ¿Me ayudas con la lectura de acá? Okay. 2. Descripción de la historia natural de las enfermedades. 1. Completar el cuadro clínico de una enfermedad e identificar condiciones predisponentes. 2. Ayudar en el pronóstico clínico con y sin intervención. Y 3. Monitorear cambios del agente infeccioso. Sí. Miren, la epidemiología, ¿qué nos sirve? Nosotros sabemos que el año que viene va a presentarnos brotes de dengue. ¿Por qué? Porque gracias a la observación de siempre, el dengue hace cada 4 o 5 años hace picos. Este ha sido un año atípico porque hemos encontrado hace 2 semanas hubo un muerto por dengue. Y es raro que en el mes de julio o en agosto se presente muerte por dengue. Dengue se presenta todo el año, pero sobre todo en la estación invernal y post-invernal donde más se presentan los casos, los eventos de dengue. Pero muertes en esta fecha en realidad ha sido un año atípico. Pero sabemos por el dato histórico que el año que viene, de acuerdo a los serotipos circulantes, como vamos a analizar posteriormente, se nos va a presentar nuevamente, va a ser un año posiblemente epidémico. Sí, pero doctor, usted trabaja en el Ministerio de Salud Pública, dice que va a ser un año epidémico, entonces ¿por qué hace para que no se presenten casos? No, pues, seguramente va a haber un pico así y lo esperamos. Un pico así. Pero si nosotros no hacemos las intervenciones que estamos realizando, el pico va a ser por acá arriba. Hoy se está haciendo intervenciones como controles vectoriales, índice de vector, actividades de fumigación, de abatización, y después les explico que lo importante de hacer esas actividades.
Pero bueno, después les explico esto. Y entonces para eso también nos sirve la epidemiología, para saber la historia, cómo se completa normalmente una enfermedad, y si nosotros no intervenimos, ¿qué más podría hacer? O sea, ¿qué más podría pasar, no? Ayudar, como quien dice, al pronóstico, ¿no? Y como vimos con el dato, también de repente hay virus que se pueden hacer más virulentos o que pueden aumentar su gravedad, y eso también se monitorea. Esa es otra función de la epidemiología. ¿Ok? Entonces, repito, ayúdame tú con dos funciones de la epidemiología. ¿Cuáles usos y aplicaciones de la epidemiología? Dime, dos, las que acabamos de ver. Vamos, Plaza, no te escucho. ¿Cómo, doctor? ¿Repite la pregunta? ¿Uso? Estamos hablando de la importancia de aplicaciones de la epidemiología. Ya vimos las dos primeras aplicaciones. ¿Cuáles son? Ah, la medición del nivel de salud de las Y, poblaciones y la descripción y, de, a- y de la cuando enfermedad. estamos, ya Ujú. recuerda, atrás, historia. Cuando te hago así, te acuerdas de la medición. Bueno, ahora atrás, la historia natural Historia. de la enfermedad. Mm, ¿Sí? Y sería importante conocer la historia natural de la enfermedad. A ver, mm, te cuento, campeón, te cuento. A ver, la señora de al frente de mi casa tiene un restaurante y creo que no le caigo muy bien. Pero de repente, Semana Santa, me llevo una tarrina ahí con faneja y me la como. ¿Sí? Y al siguiente día estaba en el hospital con un suero en cada brazo. Me hago una prueba y me sale tifoidea. Y de repente, chuzo, ¿yo qué? ¿Cómo le cierro el restaurante? Y cuando me di cuenta y me dicen ahí, ¿quién está ahorita responsable? Ahorita está el ministro de Salud, el jefe de control sanitario, un tal doctor Plaza Delgado, José Luis. Y se me hace conocido ese nombre. Estudió conmigo en la UDE. Vamos, Plaza, apóyame ahí, pues, doctor Plaza. Mire, que yo comí ayer y me dio tifoidea. Ciérreme ese local. ¿Tú qué harías? O sea, primero tendría que revisar el local a ver si realmente fue el lugar desde donde usted se infectó. Te estoy diciendo que no había, yo estaba sanito y todo, y ahí nomás he comido, porque yo siempre como en mi casa. Bueno, pues entonces en Si ese no, caso, si no la cierras, te dejo de año. Mentira, una broma. Vamos. No, no, lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien, claro. Hay que ver si me enfermé ahí. Yo he comido en la calle, tú me preguntas, sí, el único lugar que he comido ahí, he sido, ahí me he comido. Bueno, no te entonces, complico, estamos con el tiempo medio apretado, pero te cuento, que Chuzo, ¿sabes qué? El doctor Plaza viene y me dice, ¿sabes qué, doctor Rodrigo? Me acuerdo que era profesor, era machetero, me dice, pero sí me caía bien, pero es media tía mía. No, pero te cuento, la idea es que si yo me enfermé por tifoidea, historia natural de la enfermedad, la tifoidea tiene un periodo de incubación de 2 semanas. Si yo tengo tifoidea, no es por lo que comí ayer, lo que comí antes de ayer, sino lo que comí hace 1 o 2 semanas, hace 7 o 14 días. Porque si yo sé la historia natural de la enfermedad, tú vas a defender. Tengo tifoidea. Pues si hubiera dicho una infección gastrointestinal, una infección aguda o gastroenteritis alimenticia, ¿no? Pues infección alimenticia es una cosa que las primeras 12 horas yo me intoxiqué por lo que comí ahí. Pero el diagnóstico de tifoidea, la tifoidea tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. Si yo sé eso, en el momento que de repente usted tiene que defender a alguien y le dicen, tiene tifoidea, por lo que comí antes de ayer en esa casa y ahí me intoxiqué y me dio tifoidea. ¿Historia de la enfermedad? No, no es lo que comió ayer, antes de ayer, sino que le comió hace 7 o 14 días. Entonces es importante saber la historia natural de la enfermedad. Bueno, la cosa es que el doctor Rodríguez también viene para ponerme como ejemplo negativo de que vino un paciente, llegó caminando, la atendió el doctor Rodríguez y se murió. Y ahorita con esto del COVID, los abogados enseguida, no hay que demandarlo. ¿Qué pasó? Dengue. Pero a ver, nadie ahorita se murió por dengue, pero si entró caminando.
Cuando nosotros vamos a dar una clase exclusiva de dengue, le voy a explicar la historia natural del dengue, la cadena epidemiológica del dengue. Vemos que el dengue es una enfermedad dinámica, que en pocas horas puede pasar a un dengue sin signos de alarma a dengue con signos de alarma y producir la muerte. Si tú tienes un paciente con dengue y según el libro lo diagnostica, según el libro le das el tratamiento, y no según el tratamiento, sino por la respuesta, porque ya sabemos que el tratamiento, ya le voy a explicar el tratamiento del dengue que es enzimático. ¿Sí conoce el tratamiento del dengue que es enzimático? Que si tienes que estar encima del paciente, si no estás encima del paciente se te complica, por eso es enzimático, hay que estar ahí encima porque se puede complicar. Tú haces lo que tienes que hacer y el paciente se muere, historia natural de la enfermedad. 1 al 2% de los pacientes con dengue se muere según la historia natural de la enfermedad, aunque tú hagas lo que tengas que hacer. Eso puede pasar, porque esa es la historia natural del comportamiento de la movilidad. Es decir, tú puedes hacer todo lo que tienes que hacer. Bueno, gracias a Dios a mí no me ha tocado, me puse solo de ejemplo. Pero haces lo que tienes que hacer y todo, y hay la posibilidad de que se produzca una muerte. Porque hay que saber la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Y después le explico de dengue y ustedes van a entenderme un poquito más. Hoy estamos tratando de compenetrarnos para qué sirve la epidemiología. ¿Ok? Todo bien, plázate aquí, ¿no? Ya un gusto verte saludado. Bueno. A ver, Prieto. Sí, doctor, y enciendo la cámara. ¿Ahí se me puede ver? Sí, te veo. Un gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Doctor. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Del tercer ítem. Voy a aumentarlo porque no veo. Lo visualiza. Ya, ahí. Ya. Vamos. Identificación de los determinantes de las enfermedades permitiendo distinguir. Asociaciones de dependencia entre dos o más eventos, características o variables. Predecir los factores que pueden producir cambios en las condiciones de la salud. Sí. Miren, la epidemiología también se relaciona de que, por ejemplo, ahorita, el próximo año va a haber un año epidémico, porque por la historia natural de la enfermedad, pero también está relacionado con otros factores, como por ejemplo, la lluvia. Mayor humedad, mayor cantidad de vectores. Eso puede repercutir. O puede darse que si de repente hay inundaciones, ¿qué yo espero? Que si hay inundaciones, aquí este sector es bajo, si hay muchas lluvias, aquí se me va a inundar. Y en este sector, si es área rural, aquí viven las serpientes. Entonces las serpientes posiblemente van a salir y podrían estar mordiendo, acercarse a las áreas pobladas y aumentarse la cantidad de los accidentes por ofidios. ¿Sí? Entonces es importante que una de las cosas o lo uso en la epidemiología es poder que esto me podría estar causando esto. Si esto pasa, podría pasar esto. Si la gente no se vacuna, mayor variabilidad de las cepas, etcétera. Entonces, relaciona una cosa con otra, ¿no? ¿Ok? Okay. Ya aprieto. Ya, ok. Un gusto haberte saludado. Ya. Roca. Sí, un momento, doctor, ya enciendo la cámara. ¿Me ve ahí? Sí, Vara ya puede ir encendiendo la cámara. Ok. Sí. Tiene un cono ahí atrás. ¿Perdón? ¿Los perros en su casa? Ah, sí, es que están por ahí. Bueno. Sí. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? Control y prevención. Toda la lectura de toda la diapositiva. No, desde el 4. Y ahorita ya, okay. Prieto. Ya listo. 4. Control y prevención de la enfermedad. Modificación del comportamiento humano para impedir riesgos o promover acciones saludables. Protección al ser humano a través de la mejora de las condiciones del medio e incrementando la resistencia del huésped. Claro. Por ejemplo, una cosa a ver, aquí ya se me olvidaron. A ver, aplicaciones, uso de la epidemiología. ¿Cuál es la primera aplicación en uso? ¿Se acuerdan? Sí, estaba...
La aplicación para el control. La cinta métrica, ¿qué estoy haciendo? Entiendo. Estoy midiendo la medición. Uno de los usos es la medición de las condiciones de la salud. Otro uso, historia natural de la enfermedad. Y los otros usos están identificación de los determinantes. Determinantes, me acuerdo del concepto, es la ciencia que estudia determinantes. Y para la aplicación de medidas de prevención y control también control y prevención de las enfermedades. Tenemos que acordarnos los usos, porque les voy a preguntar en lección o en examen, ¿ok? Entonces la idea es que ya sabemos que si según el estilo de vida va a repercutir para el proceso de salud de enfermedad. Conversamos los estilos de vida de antes con los estilos de vida de ahora. Si yo estoy sedentario, lógicamente voy a tener problemas. Si yo empiezo a hacer actividades físicas, condiciones adecuadas, modificando el comportamiento, yo vamos a ver que van a cambiar los riesgos, ¿no? para enfermarse. Y también tenemos que hacer cosas como mejoramiento del medio ambiente o mejoramiento de la resistencia, como por ejemplo a través de la vacunación para que el hombre sea más resistente a las diferentes condiciones de salud. ¿Ok? Entonces, ¿me ayuda nuevamente con esta lectura de la parte del 5? Selección de métodos de control y prevención, identificando grupos de mayor riesgo a través de los estudios descriptivos, identificando factores estadísticamente significativos a través de la epidemiología analítica. Elaborando métodos efectivos para el control y prevención a través de los estudios experimentales. Sí, ok. Por favor, ya sabemos, para la medición de las condiciones de salud, para la historia natural de la enfermedad, para identificar los determinantes, miren entre el 4 y el 5, determinar control de prevención. Apague el micrófono. Ya. Se me ha destapado los oídos. Ok. Ya, ok. Entonces tenemos que aquí, acuérdese que control y prevención de la enfermedad, y aquí es métodos, selección de métodos de prevención y control, ¿no? Es decir, a través del análisis, yo veo cuáles son las poblaciones de mayor riesgo, donde se produce mayor problema. Yo con la epidemiología puedo ver qué es lo que está produciendo mayor problema en estos grupos, y por lo tanto yo, para mitigar estos problemas, hago medidas de prevención y control. ¿De acuerdo? Un gusto haberla conocido a usted, no tanto a sus perros, pero usted sí. Igualmente. Pase bien. Gracias. Varas. Presente, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. Ya falta poquito, unas 20 diapositivas y terminamos. No, nada gracioso eso, ¿verdad? Me ayuda con el otro uso. El 5. Aquí. El 6. El 6. Sí. A ver, vamos a hacer. Esperen, vamos así. A ver, vamos. Planificación. Planificación y evaluación de los equipos de salud, identificando los principales riesgos para la salud de la comunidad. Seguimos. Conociendo de la eficacia de las intervenciones y evaluación de la efectividad y eficacia de las intervenciones propuestas. Claro. Entonces vemos que la epidemiología, ya sabemos que analiza el proceso de salud y enfermedad, y uno de sus usos, ya sabemos la medición, la historia natural de la enfermedad. Me permite cuáles son los determinantes para que se produzca la enfermedad, me permite también desarrollar medidas de prevención y control, identificar las medidas de prevención y control y los métodos más eficaces para medidas de prevención y control, pero también está relacionado a ver cómo intervienen los servicios de salud. Es decir, ahorita, ¿cómo medimos la eficacia de una intervención? Se mide la eficacia de la inmunización, se está vacunando, ahorita vamos a ver que la curva está bajando. Parecería al momento que sí está teniendo una eficacia el hecho de la inmunización por el SARS-CoV-2, porque los eventos se están disminuyendo. Repito, parecería. ¿Ok? Entonces, eso es la aplicación y uso de la epidemiología. Pero el objetivo de la epidemiología es tener conocimiento, o sea, la información para la acción. ¿Sí?
Y la idea es que yo tengo esta información, tengo este conocimiento, yo tengo que hacer algo para transformar una condición o un estado de una situación de salud de una población, ¿no? Es decir, para bien. Entonces el objetivo de la epidemiología, como le decía, es la información para la acción. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? Vamos a hacer así para Sí. poderla ver. Objetivo de la epidemiología. Describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso del desarrollo natural. Claro, repito, es para la toma de decisiones. Ya sabemos que la información es para la acción que yo voy a ejecutar sobre un individuo, pero nunca hay que olvidar esto, que el individuo influye sobre la sociedad y que la sociedad influye sobre el individuo. Eso es una cosa que le repito siempre. Vamos, ayúdame con esa lectura. Actualmente la epidemiología está orientada hacia la administración de los servicios de salud con sus nuevas formas de gestión y gerenciamiento. Sin embargo, su tendencia siempre será descubrir las causas de salud y enfermedad para profundizar su comprensión con la esperanza de contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de la población. Exacto. ¿Alguna pregunta? Por mi lado, no. Todo claro. Ya, me alegra, creo que tengo falta. Un gusto haberla saludado. Pase bien. Bye. A comer. Igualmente. Okay. Estoy activando la cámara, Luca. Ok. ¿Qué tal? Listo. Gusto saludarte. Bueno, Igualmente. como ustedes han visto en el sílabo, esta semana tenía este objetivo, ¿no? El tener la introducción al curso y conocer los aspectos básicos de la epidemiología. ¿Ok? Apaga el micrófono. Ok. Entonces, no me falta todavía para completar el objetivo del curso hablar sobre lo que es la epidemiología empírica científica. Yo pensé que habíamos logrado el objetivo 2. ¿Qué era el objetivo de esta semana? Por factor tiempo no creo que vamos a poder tener esto de aquí. Pero esto lo hacemos la próxima clase. Pero la pregunta está orientada, es que hicimos la introducción a la epidemiología y esta semana queríamos hablar acerca de la definición de epidemiología, la importancia de aplicaciones, la importancia de sus aplicaciones. ¿Tú crees que se ha logrado el objetivo? No te escucho. Ok. Sí, que la mitad de la clase pasamos hablando sobre la definición de la epidemiología, repasando la clase anterior también. Y la segunda mitad de la clase hablamos de su importancia, los factores, cómo aplicarla. Ok, perfecto. Entonces el objetivo de la semana fue cubierto y dentro del sílabo ustedes verán en clase posterior las 9 preguntas de epidemiología que ya le hemos visto, la vamos a ver mucho más rápido posteriormente. Y vamos a hablar algo de epidemiología empírica, científica, ecológica, integradora en la próxima clase, pero eso son 5 o 10 minutos. Espero haber logrado sus objetivos. El día de hoy todavía, como podrían incorporarse nuevas personas, no he presionado con que me tengan los grupos de trabajo. Espero que ya para la próxima clase, una de las cosas que vamos a hacer es que ustedes me digan cómo van a estructurarse como grupos para empezar ya a pensar en cómo vamos a distribuir los trabajos grupales. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, muy bien. O sea, al momento hemos terminado con la clase. En realidad siempre para mí es un gusto, una experiencia transmitir, y si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en hacerla, de expresarla, ¿no? Y véanse cómo va su proceso evaluativo, miren sus lecciones, ya, porque yo ya voy a ocultar estas celdas, yo las voy a ir ocultando, pero ustedes, tratar de que ustedes vean cómo van sus participaciones. Por lo pronto todos están participando y ha sido un gustazo. Cuídense, bendecido el resto del día y pasen bien.